Así que hoy se acaba el programa a las 4. Yo pienso hemos tenido unos momentos maravillosos juntos. El Señor nos ha bendecido con asistencia todas las noches y el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestro medio. De mañana en la mañana viajamos a Santiago de Chile, donde en la noche comenzamos en el área de Vitacura, otro programa por una semana. Luego terminamos el próximo sábado, terminamos ese programa y el 15 viajamos de vuelta a Mendoza, donde en San Rafael tendremos otro programa por una semana. Y ya de ahí se acaba y yo me voy con mi esposita de vuelta a Australia y la familia argentina van de vuelta a Chajarí a descansar. Viajar y predicar saca mucho. Pero nosotros, yo tengo que volver, llegando a Australia, unos días después tengo un programa a la mitad de una semana, luego tengo otra campaña a fin de noviembre, en mediados de diciembre tengo que viajar a Indonesia por una semana, llego el día 24 a Australia justo para celebrar la Navidad. Y luego en enero estamos como familia con mi esposa y mi hijo, vamos a ir a Cuba a predicar por 2 semanas. En febrero estoy en Filipinas por una semana y media, tenemos allá, estamos trabajando con la asociación en una isla, estamos empleando 10 obreros bíblicos para que se tiene planeado una campaña bastante grande, que haya unos 300 bautismos. Así que ahí hay harto trabajo que hacer. Yo no sé si ustedes escucharon la campaña que se llevó a cabo en mayo en la isla de Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea se juntaron 2.000 pastores de todo el mundo, y no tan solo pastores, predicadores laicos. Estábamos como familia en Cuba cuando esto se llevó a cabo. Y se hicieron 2.000 campañas simultáneas y se han bautizado casi 500.000 personas. Ha sido el bautismo más grande en la historia de la Iglesia Adventista y probablemente en la historia de la Iglesia cristiana. Ha marcado historia este bautismo, incluso salió en noticias internacionales. Así que alabado sea Dios, amén. 500.000 y todavía. Lo último que escuché estaban cerca de 500.000 y más o menos habían bautizado 80 y tanto % de los que necesitaban ser bautizados. Así que va a sobrepasar aquella figura. Incluso el presidente de la conferencia general, él llevó a cabo una de las campañas en una de las ciudades principales que él tuvo a cabo. A mí me gustaría animarlos que como iglesia ustedes sigan conquistando el territorio que Dios les ha dado. Si la iglesia aquí ha sido reavivada, bendecida, no es para dejar la luz y la bendición que Dios les ha dado para ustedes. Ustedes tienen que compartirla. Si van a ser una iglesia viva, tienen que crecer. En la vida, si no crecemos, nos morimos. Entonces hay que crecer. Hay lugar en este pueblo para tener otra iglesia adventista. Hay necesidad de plantar grupos en los alrededores. Hay que crecer, hay que conquistar. La iglesia tiene que mandar misioneros, tiene que mandar niños de aquí a que lleguen a ser pastores, profesores, doctores y luego que salgan de misioneros. La iglesia tiene que crecer, tenemos que conquistar territorio, tenemos que ser luz. Si no, las tinieblas nos conquistan a nosotros. Muy bien, ha sido un verdadero gusto para nosotros estar entre ustedes. Ha sido un tiempo corto, el tiempo se ha pasado muy rápido, pero los llevamos en el corazón, los rostros, los momentos gratos que hemos pasado. Esperamos que el Señor los bendiga. Y si no nos volvemos a ver aquí, que a lo mejor no va a volver a ocurrir porque no tan solo hay un evangelista en la iglesia adventista, hay muchos. Y ustedes tienen que planear traer a otros y soñar con grandes cosas. Pero nos veremos allá en la patria eterna cuando el Señor venga, amén. Y la segunda venida de Cristo está muy cerca, tenemos que vivir preparados. Muy bien, les voy a invitar en esta tarde que abramos, ya son las 12:05, así que es tarde. Vamos a ver San Lucas capítulo 15. El Evangelio de Lucas, el capítulo 15, una parábola muy bien conocida. En este capítulo se encuentran 3 parábolas.
Se encuentra la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y luego la parábola que se ha nominado la parábola del hijo pródigo o la parábola del hijo perdido. Las tres parábolas tienen como propósito mostrar la reacción de Dios hacia el perdido y qué ocurre en la presencia de Dios cuando el pecador es encontrado. Las parábolas son muy lindas. Encontramos al pastor que sale en busca de la oveja perdida. Cuando la encuentra, se la pone sobre sus hombros, la trae de vuelta al hogar y celebra, y celebración. Luego, en la parábola de la moneda perdida, la mujer barre la casa para encontrar la moneda y cuando la encuentra, llama a sus vecinos y hay celebración. Y luego, en la parábola del hijo, por supuesto, está la reacción del padre. Leemos en el versículo 11, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Yo quiero decirles de que esta palabra, el nombre que le ha sido dado a esta parábola es equivocado. El nombre por lo general que conocemos y el título que lleva escrito en negro en sobre antes que comience la parábola dice la parábola del hijo pródigo. Entonces nos da la mención, nos da la idea de que como que esta parábola fuera en cuanto al hijo pródigo. Pero no es así. Y por lo general cuando predicamos de esta parábola nos centramos en el hijo pródigo, pero la parábola nos dice que había ¿cuántos hijos? 2 hijos. Pero la parábola no es en cuanto a los hijos. De acuerdo a las palabras de Jesús, dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Así que la parábola es en cuanto a quién, al hombre que tenía 2 hijos. Así que debiese llamarse la parábola del padre con 2 hijos. La parábola no dice, habían 2 hijos que tenían un padre, así que sería ahí la parábola de los hijos con el padre. No, el énfasis de la parábola es el padre. El propósito de la parábola es mostrarnos al Padre. Y es interesante cómo la parábola está construida. Es como que fuera una pirámide. Y tiene 2 lados, un cerro. En un lado del cerro encontramos a uno de los hijos, al hijo perdido en el mundo. Y en el otro lado del cerro encontramos al hijo perdido dentro del hogar. Los 2 hijos están perdidos en la parábola. En el pináculo del cerro encontramos al Padre. Y el centro de la parábola, el clímax de la parábola se encuentra en los versículos 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ese es el corazón de la parábola. Nos muestra al padre con su hijo dentro del hogar, regocijándose, alegrándose, alrededor de un becerro que ha sido sacrificado. Ese es el corazón de la parábola. Es la razón por la cual la parábola se escribió. La parábola no se escribió para mostrarnos al hijo perdido. La parábola se escribió para mostrarnos cómo el padre responde cuando el hijo vuelve y cómo el padre responde cuando el hijo no quiere entrar al hogar. Leamos entonces. Versículo 12 dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
Y luego dice, y les repartió los bienes. Interesante, ¿no? Ver de que el hijo se acerca al padre y le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cuánto le correspondía a ese hijo? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque el padre no había muerto. Una herencia se reparte cuando el padre o los padres mueren. Es interesante de que no hay madre en la parábola. ¿Por qué? No es que las madres no sean importantes. Es porque Jesús desea mostrarnos a Dios el Padre en la parábola. Y es interesante que este hijo, al decirle al padre, dame los bienes que me corresponden, realmente le está diciendo, yo desearía que tú te murieras para que yo pudiera quedarme con lo que a mí me corresponde. Eso es lo que le está diciendo. Está deshonrando a su padre para satisfacer sus propios deseos y cumplir sus sueños y planes. ¿Cuántas veces escuchamos historias de hijos que ponen a sus padres que tienen bienes en casas de ancianos, los declaran incapacitados, muchas veces los envenenan para quedarse con aquello que los padres poseen? Dice entonces la historia que el padre, ¿qué dice luego? Les repartió. Aquí nos mostramos de que el hijo menor es el que pide, y cuando el hijo menor pide, yo te hago una pregunta, ¿cómo habrías respondido tú si tu hijo viene y te dice, oye, dame las cosas que a mí me pertenecen, que me quiero ir de la casa? ¿Qué le habrías dicho tú? Yo sé lo que mi papá me habría hecho, me habría ido con un ojo así, la boca así de grande. ¿Cierto? ¿Sí o no? No habría alcanzado a decir las palabras cuando ya no vería más. Porque es una tremenda deshonra, ¿sí o no? ¿Cómo tú responderías? ¿Cómo responde el padre en la historia? Es interesante de que el padre no recrimina a su hijo, no lo maltrata, no lo golpea. La parábola no nos dice que lo reta, a pesar de que debe haber causado mucho dolor en su corazón, pero la parábola también nos muestra de que el padre no tan solo le da a su hijo menor, sino que le da a ¿quién? También al hijo mayor. Dice que el padre les repartió sus bienes. Esto juega una parte importante en la próxima parte de la historia, porque cuando el hijo mayor alega al padre, el padre le dijo, hijo, todo lo que yo poseo es tuyo. ¿Por qué? Porque el papá ya se lo había dado. Interesante, ¿no? Entonces la historia continúa diciendo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En la casa de su padre este muchacho era un príncipe. El padre se ve que era una persona acaudalada. Tenía una buena vida. ¿Por qué es que este muchacho decidió irse del hogar? ¿Por qué es que él está tan deseoso de arrancarse de la presencia del padre? ¿Por qué es que él no sueña gozar con su padre y disfrutar y cuidar al papá y estar al lado de él, de aquel que le ha dado todo? Ya lo vamos a descubrir. Pero en la historia, la historia es interesante. El muchacho se encuentra en una altura, protegido. Todo le pertenece, tiene todos los bienes, tiene el amor del padre. Y el momento que se aleja del padre, comienza un descenso. Descenso moral, un descenso espiritual. El muchacho se va a cumplir los deseos, a satisfacer los deseos de su alma. Él quiere vivir la vida, quiere ser libre, quiere soñar sus sueños y vivir aquello que él se ha imaginado que le traerá éxito, que le dará vida, lejos del Padre. En el momento que eso ocurre,
Este muchacho comienza a caer en una esclavitud. La esclavitud del yo, la esclavitud del mundo, la esclavitud del pecado, la esclavitud de las pasiones, la esclavitud de las riquezas, la esclavitud de los amigos. O que comprendiésemos que lejos de Dios no hay libertad. ¿Cuántos ha engañado Satanás a creer de que para ser felices tenemos que irnos de la iglesia? Que para ser felices tenemos que tirar las restricciones que Dios nos ha dado y vivir la vida de acuerdo a nuestro propio deseo, sin darnos cuenta de que en el alejarnos de Dios nos tiramos en los brazos de Satanás. Y al final este muchacho, cuando lo perdió todo, cuando hay una hambruna, va y se vende a un ciudadano de aquella ciudad. ¿Quién es ese ciudadano de aquella ciudad? Es interesante, la parábola no nos da nombres. Pero si Dios el Padre, si el Padre de la parábola es Dios, el ciudadano de aquella ciudad es Satanás. Y el muchacho va y lo hacen trabajar sin ni siquiera alimentarlo. Y es el trabajo más sucio, el trabajo más humillante, es el trabajo donde él es degradado a desear comer la comida de cerdos. Ha sido totalmente degradado este muchacho. Salió de la casa libre. Y ahora se encuentra esclavizado. Salió de la casa satisfecho y ahora está muerto de hambre. Salió de la casa con perfume, bien vestido, con un buen nombre. Ahora se encuentra en un lugar donde ya nadie lo conoce, todos le han dado vuelta a la espalda, lo ha perdido absolutamente todo y se encuentra lleno de lodo, de estiércol de cerdos. Se encuentra soñando en satisfacer su hambre con la comida que comen los chanchos. Qué terrible, ¿no? Aquel muchacho que soñaba con libertad, con riquezas, con mujeres, con placeres, con música. Oh, sí, fue la zanahoria que Satanás le puso delante para alejarlo de su padre, sabiendo que al alejarlo de su padre él podría hacer con él lo que quisiera. ¿Por qué es que este muchacho deseaba irse del hogar? Bueno, tenemos una vislumbre de ello en el versículo 17. Dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí. Despertó. Era como que había estado en una pesadilla. Sus ojos habían estado cegados, había estado loco. Eso es lo que se nos presenta aquí. Recobró su sentido, volviendo en sí. Y cuando vuelve en sí, se le abren sus ojos y piensa en dónde. Piensa en su padre, piensa en su hogar. Mire, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa? ¿Cuál es la declaración ahora? De mi padre. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco. Allá en el lodo, en el estiércol, rodeado de cerdos, hambriento, desnudo, todo desgreñado, perdido todo, deshumanizado, esclavizado. De repente en su memoria nacen los recuerdos de su hogar. Y en vez de ver a este viejo que me quiere controlar, este viejo que no quiere mi felicidad, se acuerda de su papito y se da cuenta, pero ¿cómo puedo ser tan estúpido? ¿Cómo puedo haber sido tan tonto? Mi papá alimenta a sus jornaleros, los cuida, se preocupa de ellos, es un buen hombre. ¿Por qué se fue? Porque él tenía un entendimiento incorrecto del carácter de su padre. ¿Y cuántos jóvenes les pasa lo mismo, no? ¿Cuántos jóvenes crecen
con el entendimiento incorrecto del carácter de Dios. Creemos al Dios juzgador que apunta el dedo, que nos quiere destruir, que anda detrás de nosotros, que nos hace sufrir, que en la iglesia no quiere nuestra felicidad. Para ser libres tenemos que irnos al mundo. Esa es la razón, la gran razón por la cual la gran mayoría de los seres humanos se apartan de Dios. Y saben ustedes que los dos hijos tienen el mismo problema. Ya les voy a mostrar el otro día. El problema base del por cual la raza humana se aleja de Dios es porque nosotros tenemos un corazón que está enemistado con Dios y ve a Dios como nuestro enemigo. Cuando Dios apareció en el jardín del Edén, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron, se arrancaron. Algunos dicen, el día que yo encontré a Dios, nadie, tú nunca encontraste a Dios. Es como que el pastor se hubiera escondido y la oveja lo hubiera andado buscando. La oveja le dijo, se nos perdió el pastor, chiquillos, tengo que ir a buscarlo. Ustedes quédense aquí orando y yo voy a ir buscando al pastor. Y cuando encontró al pastor se lo puso en los hombros y vino, ve, encontré al pastor. Esa no es la parábola. La parábola la oveja estaba perdida. Y si la oveja no hubiera sido encontrada por el pastor, la oveja nunca hubiera vuelto al rebaño. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién los salió a buscar? Dios. Es interesante que en esta parábola el papá no se fue a buscar a su hijo. ¿Te fijaste? ¿Por qué no lo fue a buscar? Porque el hijo, la lección que el hijo necesitaba aprender era reventarse contra las piedras para que se le abrieran los ojos. Hay muchas veces que nuestros hijos necesitan ser aporreados por la vida para que abran sus ojos y se den cuenta de cuánto Dios nos ama. Hace unos meses atrás nuestra hija del medio volvió al Señor. A los 14 años de edad ella comenzó a apartarse, comenzó a experimentar y lo hizo todo. Rebelde, ahora está tatuada, llena de hoyitos, parece colador en la cara. Y mi esposa y yo orábamos. Nunca le mencionamos nada de lo que estaba haciendo. Nunca la retamos, nunca la empujamos, nunca le dijimos que orábamos por ella porque ella tenía una rebeldía profunda. Y entonces, ¿qué hicimos? Oramos, 10, 12 años. Y tuve el gozo de bautizarla en abril de este año en México, porque ella está viviendo en Centroamérica. El Señor la trajo de vuelta ahora, le encanta hablar del Señor es lo más lindo, lo más maravilloso, ora, escucha la palabra de Dios. Pero tuvo que golpearse contra la vida. La vida tuvo que darle una paliza para que aprendiera, abriera los ojos. No es adventista todavía, porque todavía está media rebelde. Pero el Señor la está sanando, el cambio es pero increíble. Todavía tengo otra hija perdida. Ya el Señor la va a traer también. Estamos orando, como dice mi mamá, full time. Tiempo completo orando por ellas. Si no hay los padres que oran por sus hijos han de creer de todo corazón que el Señor los va a traer de vuelta. Hay promesa en la palabra de Dios. El Señor no nos va a dejar a nuestros hijos perdidos si oramos fielmente por ellos. Así que este hijo se le abren los ojos y en su mente ve a su papito. Cuando fue donde el papá le dijo, Padre, dame los bienes que a mí me corresponden. Y ahora ya entre los chanchos, mi padre es una buena persona, mi papá es maravilloso. En el contraste de lo que ha vivido, ahora él ve a su padre. ¿Saben que nuestra hija vivió con nosotros cuando estaba en medio de la rebelión? Y a veces se cantaba con la cara larga, enojada. Cuando nos hablaba era como que nos ladraba. ¡Wow, wow! Ya nosotros ahí era, yo soy enojón. A veces se me escapa la moto. El Señor me ha cambiado mucho. Ahí mi esposa me decía, no, tranquilito. Ya ahí oramos. Ahora, papito,
hijito, cuánto te echo de menos, cuánto te amo. Le encanta hablar con mi esposa. Antes, no, es que la mamá, que aquí, que allá, llena de problemas. El diablo le llena la cabeza de basura. Ahora pasamos vacaciones juntas. Oh, pero es una dulzura con nosotros. Mi padre. Qué lindo, ¿no? Si tu hijo está perdido y te viene a ver, no le digas sus pecados. No lo golpees con lo malo que está haciendo. No le digas, tienes que leer la Biblia, ven a la iglesia. No lo empujes. Si se ha vuelto homosexual, si se ha vuelto criminal, ora. Ora. No andes con la Biblia como un mazo, tú tratando de convencerlo. Dios tiene un tiempo para tu hijo o tu hija. Tú no lo puedes convencer. Tú no lo puedes convertir. ¿Por qué fue que el padre no le dio una paliza a ese hijo cuando le faltó el respeto? Porque si le hubiera dado una paliza a ese hijo, nunca habría vuelto. Cuando ese hijo, su padre volvió a su rostro, vio las lágrimas del padre, vio el amor del padre, vio la ternura del padre, vio la realidad que este padre se lo dio todo a él. Y fue el amor del padre que lo atrajo de vuelta al hogar. Amén. Si el amor no conquista, nada puede conquistar. No quiere decir que tú ahora le vas a decir muy bien hecho, no importa. No, nosotros nunca le dijimos a nuestro hijo que lo que estaba bien, lo malo que estaban haciendo era bien hecho. Nunca los palmetíamos en la espalda por lo malo que están haciendo, pero nunca los recriminamos, porque al recriminarlos ellos se apartan más de ti. Y en el corazón Satanás les pone obstáculos para que puedan volver a ti. Dice que Elías vendrá y tornará el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Dios desea que las familias sean felices, que los hijos amen a sus padres y los padres amen a sus hijos. Y Satanás se ha encargado de crear disensión, cizaña en nuestros hogares, que la esposa con el esposo estén separados, no se hablen, no se hagan cariño, que sean más fríos que un cubo de hielo, que los hijos crecen y no vienen a ver a los papás y los papás constantemente llorando por ellos. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los hogares sean felices. Pero nosotros hemos de aprender a derramar sobre nuestros hijos amor, para que si el diablo se los lleva, ese amor vaya como un elástico siguiéndolos, como un suspensor. Mientras más lejos se va, más difícil se va que se aparten. Y eventualmente llega tanta la tensión, que el suspensor los va a traer de vuelta. ¿Cierto? ¿Sí o no? Así tenemos que ser con los hijos. No se les condona lo malo, pero tampoco andamos dándoles con el mazo en la cabeza detrás. Ellos saben lo que es bueno y malo. Si ellos han crecido en un hogar adventista donde se les ha enseñado, si han crecido en una iglesia adventista donde se les ha enseñado, ellos saben lo que es malo y lo que es bueno. Y no se pueden escapar. ¿Sabes? Nunca tienen paz. Nuestra hija tenía ansiedad, depresión, llena de dolores, jovencita llena de dolores. Y le decía, ¿por qué tendré tantos dolores? Nosotros sabíamos por qué tenía tantos dolores. Sabíamos por qué sufría ansiedad. Pero a lo mejor tómate esta vitamina, que a lo mejor hace esto otro. Nosotros sabíamos que cuando se entregara a Cristo se le iban a quitar todos los dolores, se le iban a quitar las intolerancias, las alergias, todo, porque era todo producto de un odio que ella llevaba en el corazón. ¿Y saben ustedes? Se entregó a Cristo, se le fueron las alergias, la intolerancia al gluten, se le fueron las ansiedades, ya no sufre ataques de pánico, se le escapó la depresión. ¿Por qué? Porque el Señor la libertó. Qué lindo, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa con el hijo? Mire, inmediatamente que el cambio de su mente ahora ya no es el padre, es mi padre. Mire lo que ocurre. Versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuál es el deseo del corazón del muchacho? Volver al hogar, corriendo. Se llega a tropezar ahora para volver al hogar. Antes se llegó a tropezar para irse del padre. Ahora no puede esperar volver a estar con su padre.
Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Está arrepentido ese muchacho? Claro. ¿Quién fue el que lo llevó al arrepentimiento? El amor de Dios lo llevó al arrepentimiento. El amor del Padre ablandó su corazón y lo llevó al arrepentimiento. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este muchacho todavía tiene un concepto erróneo del carácter del papá, ¿se fijan? El papá, él cree que el papá ahora lo va a hacer trabajar para ganarse aquella confianza que ha perdido. No entiende a su papá, aún no comprende. Cuando nosotros nos convertimos, no comprendemos totalmente el carácter maravilloso de Dios. Venimos a Él muchas veces tratando de ganarnos el favor de Dios, tratando de mostrar lo que merecemos que Él nos reciba, pero no es así. Este hijo vuelve y mire lo que ocurre, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Qué lindo cuadro, ¿eh? El cuadro más maravilloso, para mí la parábola más linda que tenemos en las Escrituras. Porque presenta a Dios de una manera tan plana, tan sencilla de comprender, y tan lindo el carácter de Dios que nos presenta esta parábola. Saben que en esa cultura el papá debió haber esperado dentro de la casa, porque él había avergonzado públicamente a su padre. Y para que el papá volviese a ganar el respeto de la población que lo rodeaba, de la comunidad, él tenía que esperar al hijo adentro del hogar, y el hijo tendría que haberse humillado, haberle pedido al padre que por favor saliese y lo recibiese, y el papá al salir le tendría que haber dado la paliza. Entonces luego la comunidad habría dicho: muy buen padre. A nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Muy buen padre. ¿Pero qué hizo este padre? Aún cuando estaba lejos, ese muchacho aún olía a cigarrillo, a alcohol, a drogas, a mujeres, a chancho, a estiércol. Olía todo, estaba desgreñado, la ropa toda deshecha. Aún cuando estaba lejos. ¿Quién fue el que salió a encontrarlo? El padre. ¿Qué hizo el padre? Dice que corrió. ¿Y qué más hizo? Se le tiró en el cuello. ¿Y qué más hizo? Y lo besó. Tuvo misericordia. Entonces se fijan aquí que en la historia, de repente cambia el foco de la historia y ya no estamos más centrados en el hijo. ¿En quién estamos centrados ahora? En el padre. ¿Cómo es el padre? El padre es extremadamente generoso. El padre es extremadamente misericordioso, paciente, tierno, bueno, caritativo. El padre es perdonador, amoroso. ¿Sí o no? Ahí están contemplando a Dios el Padre. Esa es la reproducción de Dios el Padre. Y luego leemos: y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí el Señor le corta la oración y nuevamente ahora habla el padre y dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Inmediatamente ese hijo viene casi desnudo. ¿Qué hace el padre? Lo viste, lo calza, le pone anillo, lo vuelve a su estatus como que nunca hubiese abandonado el hogar. Le da autoridad al darle el anillo, le cubre los pies para que no ande descalzo, porque en aquella cultura los esclavos andaban descalzos. Lo viste con las vestiduras reales que a él como hijo le pertenecía. En la mente del padre, ese hijo nunca se fue. Lo trata como que nunca hubiera pedido el dinero, como que nunca lo hubiese deshonrado, como que nunca hubiese hecho toda la maldad que hizo. Se fijan que el padre nunca le saca en cara lo que hizo. ¿Te das cuenta? Ese hijo lo hizo todo. Y el padre no le menciona quién fue el que le sacó en cara lo que hizo. El otro hermanito, el hermanito.
ese hijo tuyo que anduvo con prostitutas, él fue el que le había marcado los pecados que había él escuchado que el hermano estaba viviendo. Él fue el que guardó el rencor en el corazón. El papá escuchó todas esas cosas. El hijo vuelve, ni siquiera se lo menciona. Yo te hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que Dios sacó en cara tus pecados? ¿Sabes a quién Dios le saca en cara sus pecados y los hace públicos? Al hipócrita, al fariseo, a Jesús. Jesús, eso fue lo que hizo, ¿te acuerdas? Pero a la prostituta la protegió, al publicano lo perdonó. Nunca tú ves a Jesús retando al publicano, a la prostituta y a los pecadores en público. Nunca. A la mujer que se encuentra en el pozo de Jacob, ¿cómo le dice Jesús? Le habla personalmente y dice: anda a buscar a tu esposa. Nunca publicó sus pecados. Cuando vinieron los otros, Jesús no le dijo: bueno, por suerte que esta mujer que tuvo 5 esposos y que ahora no está casada, los trajo a todos ustedes. Nunca les mencionó públicamente. A la muchacha en el templo, ¿qué hizo el Señor Jesús? La protegió, la cubrió. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No hizo una lista de los pecados. Somos nosotros los que hacemos listas de pecados. Somos nosotros que sacamos en cara a los demás lo que ellos han hecho. Cuando uno vuelve a Dios, ¿qué es lo que Dios inmediatamente te hace? Te cubre de pie a cabeza y te trata como que nunca hubieses pecado. Amén. Qué lindo, ¿no? Amén. Amén. Pero la historia aún no termina. El padre está, pero feliz. Dice el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es el centro de la parábola. Han entrado al hogar, han sacrificado el sacrificio, el becerro, que es símbolo de Cristo en la parábola, y se pueden regocijar porque el hijo ha vuelto y hay comida para comer. Y comienzan a regocijarse. ¿Cómo se regocijan? Ahora, ¿cómo es el ambiente adentro del hogar? El padre es un cara larga, serio, ¿sí? Un adventista conservador que todo es malo. El policía del queso, sí, que anda mirando que la hermana anda con la falda muy corta. Y que este hermano, mira, ese pelo no se lo peinó bien. Y criticando a que nos agarramos de las mechas. Ese es el ambiente, porque la casa es la iglesia. ¿Cuál es el ambiente dentro de la iglesia en esta parábola? Hay regocijo. Hay gozo. ¿Por qué? Porque hay un Padre que nos ama, que ha proveído un sacrificio para aquellos que estaban perdidos puedan ser vestidos y traídos de vuelta al hogar como que si nunca hubiesen pecado. Alabado sea Dios. Amén. 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 Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu iglesia? Una vez yo estaba en mi iglesia y una viejita me viene y me dice: ¿puedo hablar con usted, pastor? Claro, le dije yo. Nos juntamos en la sala pastoral y me dice: pastor, yo tengo 73 años, yo no soy adventista, yo era monja. El Señor me llamó de eso y he vivido 50 años, me dice, 50 o 40 y tantos años, me dice, como misionera, por fe. He traído cientos de almas al Señor. En este momento me dijo: aquí en Sydney tengo una iglesia con 500 personas y yo las traje a Cristo. Y el Señor me acaba de mostrar el mensaje de la iglesia adventista. Y me dice: es el mensaje más lindo que yo alguna vez haya escuchado en mi vida. No hay nada tan lindo como lo que ustedes tienen. Pero yo le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué le diste un mensaje tan lindo a gente tan fea? Y yo le pregunté: ¿qué quiere decir, hermano? Me dice: la otra sábado estaba en una iglesia que en una discusión de escuela sabática los dos ancianos se agarraron a combos, pastor.
Oh, sí, y me comenzó a mostrar. Y esto aquí y acá. Dice, yo quiero el mensaje, yo no quiero a la gente. Yo nunca voy a ser adventista del séptimo día por ustedes, mi hijo. Un palmazo en la cara. ¿Cómo es tu iglesia? ¿Se arman revoluciones en esta iglesia? No, en esta iglesia no pasan esas cosas. Alabados a Dios, que aquí no se arman revoluciones. Los hermanos todos se aman entrañablemente, ¿sí? Meses después, un día recibo una llamada. Ella se fue, no quiso que la visitara, nada. Meses después, como unos 6 meses después, ella me llama. Me dice, ¿con quién estoy hablando? Con el pastor Samuel. ¡Pastor Samuel! Sí, yo quería hablar con usted, pero realmente no quería hablar con usted, pero anoche tuve un sueño, me dice. Y sí, y el Señor me dijo que tenía que llamarlo y me dio su teléfono en sueño. Lo estoy llamando. Quiero su ayuda, me dice. Venga, yo me había ya mudado de distrito, estaba en el norte de Australia, y ella se vino a quedar 2 semanas con nosotros. Y todas las tardes nos sentábamos a estudiar. Ella era una mujer de un conocimiento, 75 años, y ella estaba sacando un doctorado para irse a trabajar entre los musulmanes. 75 años. Aún está viva, tiene 80 y tantos años, y ella vive para predicar el Evangelio. Pasamos 2 semanas, le enseñé el santuario, todo, y lloraba. Decía, pero ¿por qué el Señor me da esta cosa tan linda, ahora que estoy tan vieja? ¿Por qué no me lo dio cuando era joven? Decía él. Ahora va a la iglesia, se va de iglesia en iglesia, ya entendió de que tiene que pertenecer al remanente, aunque seamos re feos. Una vez un amigo mío estaba predicando en la India, en una iglesia pentecostal. Había miles escuchando. Y él les presenta las verdades y un pastor se acerca al final y le dice, pastor, ¿usted es adventista del séptimo día? Le dice, sí. Pero qué lindo mensaje que tiene, dice. ¿Por qué es que los adventistas son tan feos? Dice. ¿Por qué? Mira, aquí en una iglesia adventista no nos hablan a nosotros. Nos miran como que fuéramos parias. Nos tratan como que fuésemos paganos. Y lo quedó mirando, le dije, perdón hermano, es que los adventistas tenemos perlas, tesoros, pero los tenemos envueltos en papel de diario, dice. Y es verdad, ¿cierto? Somos duros, orgullosos, altaneros, contumaces. La hermana Guay dice que somos los fariseos del tiempo moderno. ¿Y no es verdad? Claro que sí. Creemos que venir a la iglesia y ponernos a discutir puntos teológicos, entonces eso es lo que nos hace ser el remanente, ¿no, queridos hermanos? El Señor nos hizo remanente para que seamos como Cristo. Amén. Para que mostremos las verdades en una vida vivida en la imagen de Jesús. Es tan solo ahí cuando la imagen... Si nosotros fuéramos como Cristo y predicáramos nuestro mensaje con una hermosura de Jesús, ¿saben ustedes que los hermanos pentecostales, evangélicos, cuando escuchan nuestra verdad, ellos se enamoran de nuestra verdad? Yo no sé si se acuerdan del pastor Posek. ¿Se acuerdan del pastor Posek? ¿Cuántas iglesias y hermanos pentecostales llegaron a la iglesia adventista por el ministerio de aquel hombre? Bueno, hay tanto que hablar. Sigamos. Vamos, tenemos que irnos al segundo hijo. ¿Qué hora es? Temprano, si todavía es tarde. Vamos. Capítulo 15, nuevamente nos vamos ahora al versículo 25. Y su hijo mayor. Ahora cambia la historia. ¿Se fijan? Nos fijamos en el hijo. De luego el lente se fijó en el padre, en la casa. Ahora el hijo mayor. ¿Y su hijo mayor estaba dónde? En el campo. ¿Y qué es el campo? Él estaba ganando almas, predicando el evangelio. Era un buen evangelista, como este colorín de aquí. Y dijo, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, no entró a la casa, no vio lo que estaba pasando en la casa, pero oyó. ¿Qué fue lo que oyó? Música. ¿Y qué pasó? ¿Y qué más? Y las danzas. ¿Será que Dios le gusta la música y las danzas? Bueno, ahí lo vemos, pues. ¿Saben ustedes que Dios canta? El libro de Sofonías dice que Dios canta a nosotros.
Por alegría. ¿Y saben ustedes que Dios danza? ¿Y quién fue el que creó las danzas? Dios, pues. Cuando lleguemos al cielo, vamos a volver a danzar. Pero ahora se nos ha pedido que no dancemos. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento de la danza santa se perdió. Usted vaya a una iglesia pentecostal y están bailando. ¿Cómo bailan? Bailan el cha-cha-cha, bailan el rock, bailan el jazz. Están bailando al Señor, pero no es, eso es ofensa a Dios. Vayan a algunas iglesias adventistas que yo conozco y danzan. ¡Oh, y cómo danzan! Danzan como a rap, a reggae, y eso es lo que están danzando, a la música como ahora, porque hay que mantener a los jóvenes en la iglesia. Entonces se llena la iglesia de humo, luces de colores, las niñas con faldas cortas, bailando. Estamos alabando a Dios. No, esa no es la danza que Dios baila. Esa no es la música que se escucha en la casa de Dios. Pero en la casa de Dios hay música. En la casa de Dios, cuando lleguemos a aquella casa de Dios en el cielo, no tan solo nos vamos a sentar a comer, vamos a cantar y vamos a danzar de alegría ante la presencia de Dios. El Dios del cielo nos va a volver a enseñar cómo la danza que Él creó y que Satanás tergiversó y destruyó. La danza, en el libro de Salmos, la danza es una forma de alabanza a Dios, ¿sí o no? Pero se perdió. Por lo tanto, no se nos ha dicho a través del Espíritu de Profecía que no debemos danzar. Vamos a tener que esperar. ¿Se imaginan qué lindo sería aquí que copiáramos la atmósfera de la casa de nuestra iglesia? Y que aquí nos dedicáramos a cantar. El típico culto adventista, ¿cuántos cantos tiene? 2 o 3. ¿Cierto? 4, ya 4. Y ahora me gusta porque cantamos, el culto se está haciendo mucho más con canto. Pero debiéramos venir y cuando cantábamos debiéramos levantar el techo del canto, ¿no les parece? ¿Por qué? Porque venimos a celebrar aquí. ¿Qué venimos a celebrar? Venimos a celebrar que Dios ha proveído un becerro gordo para salvarnos. Amén. Y que tenemos un Dios que es bueno, que es santo, que es puro, que nos ama, que es generoso, tierno de corazón y que desea lo mejor para nosotros. Nos ha vestido con vestiduras de salvación, nos ha dado vida eterna. No tenemos gozo, no tenemos razón para regocijarnos, ¿no les parece? Amén. Bueno, viene el hijo mayor. Y el hijo mayor, cuando escucha la música y la danza, dice, amén, aleluya. Llegó mi hermano. ¿Eso es lo que él dice? No, dice, mire. Y llamando a uno de los criados, es medio copuchento el hijo mayor. Dice, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Llegó. Esto está sonando un poquito fuera de foco. Oye, ven tú aquí, por favor. ¿Qué es eso que está ocurriendo? ¿Han encontrado hermanos así? Que parece que todo está mal. Hay cosas que están mal, sí, no podemos decir. Hay cosas que no se deben practicar dentro de la iglesia, pero esta no es la manera de solucionarla. Y dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, él se enojó. Esta es la única persona que vemos enojada en esta parábola. Y saben, esta es la moneda perdida. Este es el que cree que él es mejor que su hermano porque él se quedó en la casa. Él ve a su hermano como tu hijo. El que gastó tus bienes con las prostitutas. Él ve que el padre trata con tanto cariño a su hijo como una injusticia hecha a él. ¿Por qué? Ahora lo vamos a escuchar, miren. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿A dónde no quiere entrar? No quiere entrar a la casa. No quiere entrar al gozo de su padre. No quiere entrar a la celebración del becerro. No quiere regocijarse en la salvación de las almas. Entonces se enojó, por tanto, dice, salió por tanto su padre. Nuevamente la parábola se centra en quién ahora. El padre. Salió por tanto su padre
y le rogaba que entrare. ¿Cómo es el Padre? Humilde. Humilde. Le rogaba que entrare, mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí, leámoslo juntos, tantos años que te sirvo. ¿Dónde me perdí? Aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para ¿a dónde quería estar ese hijo? ¿A dónde quería estar el hijo? Con los amigos. Tenía el mismo problema que el otro hijo, pero este hijo no tenía las agallas para irse del hogar. Estaba infectado con el mismo problema. Y se fijan cómo ve al padre, como un padre egoísta. Se fijan, le dice: tú nunca me has dado ni un cabrito para yo irme a gozar. Él no quiere gozarse con el padre. ¿Con quién quiere gozarse él? Con los amigos. Entonces este es aquel que está dentro de la iglesia, pero sueña con el mundo. Pero le da miedo irse, porque pucha, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué me voy a perder? Pero está perdido dentro de la casa. Es la moneda perdida. Él cree que es un hijo obediente, pero no tiene el amor del Padre, por lo tanto nunca le ha obedecido. Y cuando llega el hijo, explota como un volcán todo aquello que estaba acumulado en su alma contra el papá. Te quiero que te fijes una cosa. En la parábola, el hijo mayor se quedó con el padre, pero nunca está en la casa. ¿Te fijas? Porque la casa es el lugar de salvación. La casa es el lugar donde el Padre cobija, donde el Padre provee, donde entramos en el gozo de Dios. El lugar de paz, de perdón, de unidad, de amor. Este hijo en la parábola nunca está en la casa. Sí se quedó con el Padre, pero ¿dónde estaba? En el campo. ¿Dónde más se lo ve? Queriendo estar con los amigos. Y mira lo que le dice el Padre ahora. Pero cuando vino tu hijo, versículo 30, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, el papá: hijo mío, hijo, mire lo que le dice ahora: tú siempre estás conmigo. Qué lindo, ¿no? El padre se humilla, el padre él es el que se humilla. En ambos casos, él es el que se humilla. Y trata de alcanzar el corazón de sus hijos. Este hijo no se lo permite. Padre, tú siempre estás conmigo. ¿Dónde? En el corazón, en la mente del papá. Sus pensamientos eran para sus hijos, para ambos. Y luego le dice, mira, y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuándo se las dio? Al principio de la parábola, años antes, que el padre se quedó sin nada para darle a sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su hijo unigénito. Y la hermana White dice que en el don de su hijo, Dios vació el cielo. Lo dio todo. Amén. Lo dio todo, lo entregó todo lo que tenía. Él ya nos dio a todos lo todo y todo. Y los que estamos, los que decimos estar con el Señor en su casa, los que somos hijos de Dios, todas las cosas nos pertenecen. Todo es nuestro, somos herederos de todos, somos coherederos con Cristo Jesús. Pero muchas veces vivimos como que fuésemos menesterosos, mendigos, enojados con Dios porque no nos responde la oración, o porque uy, no tengo de esto, no tengo lo otro. Llevamos a ira en el corazón, nos alienamos, dejamos de orar, dejamos de pagar el diezmo, dejamos de venir a la iglesia. Lo tenemos todo, pero vivimos como que no tuviésemos nada. ¿Cierto?
¿Cómo desea el Señor que vivamos? Es el privilegio de todo adventista del séptimo día entrar al hogar, de disfrutar del amor del Padre, de vivir en su abundancia, en su paciencia, en su ternura, en su longanimidad. ¿No te parece? Sin embargo, muchos de nosotros trabajamos para el Señor, predicamos, venimos aquí, somos ancianos, somos diáconos, estamos en el campo, pero nunca hemos entrado en el hogar. Mira lo que dice la parábola, termina: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y la parábola termina no con el hijo mayor entrando a la casa. Era una advertencia para los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley. Déjame decirte una cosa. Anda una teología por ahí enseñando de que Dios los va a salvar a todos. ¿La has escuchado? De que Dios es tan bueno que al final incluso va a salvar a Satanás y a sus ángeles. Esta parábola niega eso. Porque Dios no toma al hijo mayor de la mano y lo fuerza a entrar al hogar. La parábola intencionalmente deja al hijo mayor afuera del hogar. ¿Por qué? Porque para estar en el hogar nosotros debemos escoger entrar a aquel hogar. Va en contra de la naturaleza de Dios forzar. Y la única chance que tenemos para escoger es esta vida. Si tú libremente escoges no entrar en el hogar, Dios no te va a permitir entrar a aquel hogar, porque sería forzarte a hacer algo que tú no has escogido. El lago de fuego, por triste que sea, es la realidad donde Dios satisface los deseos y lo que la raza humana ha escogido y les da lo que ellos merecen. ¿Va a castigar Dios? ¿Castiga el Dios de la Biblia? Nuestro Dios es un Dios amoroso, tierno, cariñoso, paciente, lleno de ternura. Pero va a hacer aquella gran obra que es contraria a su naturaleza: el traer al fin el mal. Si Él no lo hace, nadie lo puede hacer. Y si Él lo permitiese y nunca lo destruya, el lago de fuego no cambia las intenciones del corazón. El lago de fuego, si tú no has permitido que la gracia de Dios te renueve y que la justicia de Cristo te vuelva un nuevo ser totalmente transformado y lleno de vida, ni el lago de fuego te puede cambiar. Cuando Cristo venga, todas las decisiones han sido hechas. Van a haber hijos de Dios que han entrado al hogar y vivirán por siempre en aquel hogar. Y han habido hijos de Dios que han decidido quedarse afuera del hogar. Y al no entrar al hogar no tienen salvación y se perderán. Yo te hago una pregunta esta tarde. ¿Dónde estás? ¿Estás dentro del hogar? ¿Eres el hijo perdido, fuera del hogar, viviendo una vida perdida? ¿O eres el hijo que se perdió, pero que fue salvo y entró al hogar? Y estás con gozo dentro del hogar de Dios, regocijándote en la salvación y confiando en aquel becerro y amando a tu Padre y gozándote en su presencia. ¿O eres el hijo que has estado con el Padre, pero tú estás afuera? Tienes esa actitud dura, difícil, criticona, eres un fariseo que confías en ti mismo, ves a los demás como peores que tú, andas constantemente criticando, nunca has entrado al gozo, a la paz que el hogar nos da. ¿Cuál hijo eres? Si estás perdido esta tarde y deseas decirle: Señor, hoy quiero venir a ti. Si eres el primer hijo perdido, te podrías poner donde estás de pie, arrepintiéndote y volviendo a tu Padre para que Él te vista, te cubra, te ponga sandalias, anillo y te lleve al hogar. Si ese eres tú, ponte en pie donde estás. Si tú eres el segundo hijo, el que está allá en el campo, has sido adventista por muchos años,
pero nunca has entrado al gozo del hogar. Llevas en ti amarguras, miras a tus hermanos, los criticas, les apuntas el dedo, piensas menos de ellos. Tienes una lista de pecados. Eres el fariseo, confías en tus propias obras. Si ese eres tú, te podrías poner en pie esta tarde y decirle: Señor, hoy yo escojo entrar al hogar. Hoy yo escojo arrepentirme por mi fariseísmo, arrepentirme y aferrarme a Cristo Jesús. Si tú has creado disensiones dentro de la iglesia, andas criticando a los líderes, apuntando el dedo, todo eso, eres el fariseo. Es hora de arrepentirse, hermanos. Es hora de confesar nuestros pecados. Hemos de buscar al Señor para que nos reavive y nos renueve, nos reforme, para que podamos ser salvos. Nuevamente voy a apelar: si tú estás en el mundo y no has sido salvo, ¿no te parece que es hora de ponerse en pie y decirle: Señor, yo quiero aceptar a Cristo y ser salvo? Si eres el hijo afuera perdido, dile al Señor: Señor, yo quiero entrar al hogar. Pero que tú cambies ese espíritu. Yo era un fariseo, pero un fariseo era enchapado al oro. Yo me creía el mejor de los fariseos. Y el Señor me tuvo que apalear como un lobo y darme duro contra las rocas para ablandarme como aquel hijo. Y gracias a Dios que la disciplina ha hecho efecto. Ahora, como el apóstol dice, de los... Amén. Así tenemos que ser, que el Señor nos dé una vislumbre del carácter de Cristo y que en esa vislumbre haya una verdadera relación de nosotros a Él, que nos veamos como somos, perdidos, pero no desesperanzados, porque en Cristo Jesús tenemos toda esperanza, toda vida y toda victoria ha sido otorgada en Cristo Jesús. Amén. Y si tú caminas con el Señor Jesús, estás dentro del hogar, en el gozo, la paz del Padre, lo amas de todo corazón y esta tarde quieres decirle: Señor, yo quiero seguir viviendo contigo en el hogar hasta que Cristo venga. Ponte en pie donde estás y díselo al Señor: yo te amo, Señor, y deseo seguir caminando contigo hasta que Cristo venga. Porque hay realidad, si lo podemos reconocer. Yo sé que a pesar de lo terco que he sido, gracias a Dios Él me ha llevado dentro de su hogar. Yo estoy dentro del hogar. Amén. Y podemos tener esa paz y esa certeza. Hoy puedes caminar de este lugar sabiendo que ya no estás en el mundo perdido, ni que estás en el campo enojado con tu padre. Que ahora estás dentro del hogar y que ahora vamos a amar a Jesús y nos vamos a regocijar en su salvación y vamos a amar a nuestro Padre. Amén. Oremos. Querido Señor, te queremos agradecer por esta parábola tan linda que nos presenta al Padre de una manera tan maravillosa. Oh Señor, y nos muestra a ti como el sacrificio por el cual podemos ser nutridos, alrededor del cual hay gozo, felicidad. Oh Señor, queremos pedirte perdón porque hemos desperdiciado nuestra vida en el mundo buscando placeres, deseando que el mundo y las cosas de este mundo nos satisfagan, Señor. Te hemos juzgado mal. Te hemos visto como un Dios que es todo justicia, un Dios severo, un Dios que anda detrás de nosotros para juzgarnos, castigarnos, o un Dios distante que no está interesado. Y eso nos ha llevado a alejarnos de ti. En esta tarde volvemos a ti, Señor, y nos arrepentimos. Perdona nuestros pecados, Señor. Acéptanos y cúbrenos, Padre eterno, con esos mantos maravillosos. Pones las sandalias en nuestros pies y el anillo en nuestra mano y llévanos de la mano hasta el hogar y que desde ahora en adelante vivamos ahí en el hogar, en la presencia tuya y de Cristo, Padre, regocijándonos en la salvación y teniendo plena paz, que en Cristo Jesús somos aceptos. Señor, también algunos de nosotros como yo somos fariseos finos, Señor. Nos creemos buenos adventistas porque sabemos las doctrinas, las enseñanzas, pero somos duros, fríos, Señor. Somos criticones, andamos apuntando el dedo, sacándole trapos al aire a medio mundo. Inconscientemente o conscientemente nos creemos mejores que otros. Oh, querido Señor, estamos en una posición muy peligrosa y en estos momentos nos arrepentimos ante ti. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos causado división en la iglesia.
si hemos tratado de imponer nuestra manera de pensar, nuestras opiniones sobre otros, si hemos sido ácidos, Señor, hacia el pastor, los ancianos, otros miembros, si hemos criticado, Señor, hemos desplumado a otros, nos arrepentimos. Porque lo que le hacemos a nuestro hermano, te lo hacemos a ti, Señor. Y si no amamos a nuestro hermano, ¿cómo podemos decir que te amamos a ti? Somos mentirosos, Señor. Perdónanos. Y en esta tarde, Padre, escogemos de todo corazón entrar al hogar. Señor, deleitarnos en ti, aferrarnos al sacrificio de Cristo y gozarnos en la salvación y gozarnos con nuestros hermanos, Señor. Oh, te pido por esta iglesita, que sea un lugar de amor, de gozo, un lugar donde tu nombre sea exaltado y Cristo sea levantado para que muchos vengan a conocer al Salvador. Que aquí amemos al pecador, lo cobijemos, lo guiemos, le enseñemos, Señor. Si que hay que corregir, que sea con amor, Señor, con dolor del alma. Haz que esta iglesia sea una luz en su comunidad, Padre. Que al ver el amor que existe entre este grupo de hermanos, muchos otros vengan a conocer el Salvador de ellos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro amado Dios, al terminar nuestro culto, queremos pedirte, Señor, que tu presencia venga con nosotros. ¿Cuánto te necesitamos? Sin ti no somos nada, Señor. Derrama tu espíritu sobre nosotros y que al salir de tu humilde hogar, Señor, vayamos con tu presencia a un mundo oscuro, donde seamos luces y que nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestras palabras sean, Señor, tal que muchos otros te lleguen a conocer y amar. Amén. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.